Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, depende en qué parte del mundo nos estés viendo. Y el día de hoy tenemos una extraordinaria sección que ya habíamos dejado en algunos ayeres. Teníamos el tema de la entrevista. Y para nosotras y nosotros que hacemos la parrilla es fundamental que podamos tener personajes que te aporten valor, sobre todo que sean experiencias de vida y que también hagan en su conjunto, pues, que aporten su granito de arena para que nuestro mundo cada vez sea mejor. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida aquí al estudio parrillero a nuestra querida Irma Rodríguez. Ella nos acompaña desde Milán, en Italia, y bueno, ya la van a conocer. Es un estuche de monerías. Honestamente, la encontré a través de un video en YouTube, y se me hizo súper interesante el contenido que trae, porque además de que es una chica súper positiva, trae una vibra bien padre. Justamente la vi en un video donde medio criticaba a Carlos Muñoz al principio, pero ya después lo vi completito y me di cuenta, pues, de que convive con un montón de ideas en cuestión del tema de emprendedor, con el tema de hacer negocios, con el tema de vinculación, y de eso nos va a estar platicando hoy nuestra querida Irma. Así que vamos a su presentación y arrancamos con la entrevista. ¡Vámonos! Mi queridísima Irma, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a la parrilla, esta es tu casa, qué gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias, Poncho, de verdad me alegra mucho esta invitación. Muchas gracias por invitarme a tu canal, que también está muy interesante, con un formato de videos largos, hablando con mucha gente. Ese formato la verdad me parece muy interesante, ¿no? Cuando puedes expresar libremente ideas y entre varias personas me parece muy interesante. Así que muchas gracias por la invitación, Poncho. No, hombre, al contrario, fíjate que aquí en la parrilla tratamos de innovar un poquito el tema de cómo nos informamos, ¿no? Porque cada vez más los noticieros son aburridos. Ya está el formatito del talk show donde hay un personaje y se trata de algunos temas, ya está súper quemado. Y dijimos, bueno, creo que podemos asar a las brasas a todos los integrantes de las noticias que nos dan tanto en México como en el mundo y ponerles ahí un toquecito que le pone cada parrillera y parrillero invitado. Y pues bueno, qué gusto que estés aquí, mi querida Irma. ¿Te parece que leamos un poquito de tu trayectoria antes de arrancar? Claro que sí. Bueno, pues miren, parrilleras y parrilleros, está súper interesante el contexto en el cual Irma se desarrolla, porque ayuda fundamentalmente a empresas latinoamericanas a vender sus productos o servicios con éxito en Europa y a los migrantes a enseñarles o apoyarles en emprender. Esto es súper interesante. Es mexicana, desde hace más de 9 años ya vive en Italia, específicamente en Milán. Es apasionada de los viajes y de entender la cultura que afecta la manera de hacer negocios. Ella exporta los servicios mexicanos especializados en el sector de logística en el continente europeo, trabajando con clientes en Italia, España, Alemania, Inglaterra, Polonia, Rumania y República Checa, lo cual le da una visión completamente clara de las diferencias en establecer relaciones comerciales duraderas en los diferentes países del viejo continente. Fundó como presidenta la Asociación de Negocios, que fue la primera asociación privada mexicana en Italia, ofreciendo los servicios de una cámara de comercio. Creó también la primera asociación de cámaras mexicanas en el exterior. Actualmente es gerente comercial en Europa en el sector de servicios logísticos mexicanos y da servicios y soporte a la formación de empresas latinoamericanas que buscan iniciar o crecer sus exportaciones a la comunidad europea a través de sus servicios de consultoría en comercioconestrategia.com. Y pues bueno, sin mayor preámbulo, aquí tenemos a la creadora de Emigrar y Emprender, mi querida Irma. Bienvenida a la parrilla. Muchas gracias, Poncho. Gracias. Mira, vamos a poner aquí súper
para que también te puedan seguir en tus redes. Denle like, por favor, a sus redes, suscríbanse a su canal, que ella está constantemente haciendo videos. Vi que haces muchos cortos, ¿no? Como en el tema de contacto. Y cuéntame, para arrancar, ¿cómo surge esta idea? Digo, yo sé que viajas, pero ¿cuál es el motivo de que te mudes para allá? ¿Y cómo ves este nicho de oportunidad aquí para México y Latinoamérica? Mi historia yo creo que es una mezcla entre amor, ¿no? Hay muchas latinoamericanas que se vienen aquí por amor, pero es una mezcla entre amor, negocios y mejorar la vida familiar que teníamos, ¿no? Ligada a la inseguridad en México. Yo conocí a mi marido en unas vacaciones en Roma, muy casual, pero yo me iba a regresar a México. Él vivía en Israel. En resumen, se fue a vivir a México conmigo, nos casamos, pero siempre quisimos regresar a Roma, porque Roma es preciosa, ¿no? Si la conoce, pues es espectacular. Siempre nos quedó en la cabeza esto de regresar a vivir a Roma. Pasaron los años, estábamos muy contentos en México, honestamente, pero nos tocó la cuestión de inseguridad, ¿no? Cuando inicia la guerra contra el narcotráfico. Y mi marido, habiendo vivido en Israel, me decía: oye, Irma, que tú no te das cuenta que tu país está en guerra. Ustedes piensan que Israel está en guerra, pero tu país es el que está en guerra. Y yo no lo entendía, porque cuando vives en México y no has salido a vivir a otros países que no tienen esta inseguridad a la cual estamos sumamente acostumbrados, no lo entiendes. Y ya teníamos hijos pequeños, de 1 y 2 años. En Jalisco se puso muy pesado también. Me acuerdo perfecto que nos tocaron 2 narcobloqueos y simplemente pues hay narcobloqueo, pues me voy a mi casa. O sea, el plan que tenía de cenar con mis amigos lo cancelo, ¿no? O sea, como que ya ni te estresas, ya lo ves normal, simplemente te vas a tu casa, ves tele, o sea, así lo vives normal, ¿no? Y es parte también de poder vivir en esta realidad. Ya con los niños chiquitos me puse a investigar para abrir una empresa en Italia. En este caso me puse a hacer un análisis de mercado para ver en dónde iba a estar mejor abrir una empresa, en este caso importación de productos industriales chinos, empaque chino. Es la empresa más grande en todo el mundo, es una china, y teníamos la representación exclusiva en todo el mundo excepto en China. Entonces hice un análisis de mercado. Los países que salían mejor eran o Inglaterra, en este caso Londres, o Milán. Aunque nosotros queríamos regresar al sur, pues para cuestión de negocios el sur, como en México, no pinta, y fue Milán en donde nos venimos a vivir. No vivo en Milán, vivo en una buena ciudad cerca de Milán, en un pueblo, pero sí, vivo acá. Y entonces... Bueno, pero ya me imagino el pueblo, tampoco es como que esté muy alejado de la civilización, ¿no? Pues mira, no, efectivamente está muy cerca. Yo en 30-40 minutos llego a Milán, porque está la carretera directa, entonces no hay ningún problema. En transporte público puedo echar, o sea, 1 hora y media, pero pues en auto llego súper accesible, ¿no? Y los pueblos, digo, si la mayoría de tu gente es mexicana, yo digo que soy una ranchera, y la realidad es que toda la gente mexicana, sobre todo los que viven en el DF, o yo que soy de Guadalajara son 5 millones y cacho en concentración, en zona urbana. Milán es 1,5 millones y zona urbana 3,5 millones. Guadalajara sigue siendo mucho más grande. Entonces, en cuestión de gente, de volumen de gente, en México es grandísimo. Pero obviamente en donde es diferente es en infraestructura, ¿no? O sea, infraestructura, yo voy a Milán. Es más, me encanta ir en transporte público, porque llego en transporte público, yo me duermo en el camión, llego allá tranquila, mi bolsa, o sea, me muevo en metro sin el estrés de estar en auto. No, o sea, la infraestructura es la diferencia, ¿no? Pero la mayoría de personas que se vienen a vivir a Europa, yo, y sobre todo los mexicanos, les digo, aquí inicias una vida ranchera, literalmente, pero es muy linda, pues. Fíjate qué padre que pudiste tener la oportunidad de elegir, o sea, la oportunidad de medir mercados, la oportunidad de estructurar una estrategia para lo que iba a ser tu futuro. Muy poquitas personas tienen realmente ese tema de visión y le apuestan mucho al destino o a la suerte o a, bueno, ya voy viendo sobre la marcha. Y creo que un poquito también esta aventura se vive. Digo, en este caso tú la viviste con tu esposo, pero el emprendedor o la emprendedora casi siempre está solo, ¿no? ¿Qué opinas de esto?
Sí, tienes toda la razón. Mi marido no emprendió conmigo. En este caso sí lo hice sola, fíjate. Él se sumó a tu emprendimiento. Sí. Él no se sumó a mi emprendimiento. Él venía con chip, él estudió enfermería y la verdad es que en toda Europa hay mucho trabajo de enfermería. Mucho, o sea, no hay ningún problema. Él dijo, bueno, pues ejerceré de enfermero. Terminó por no ejercer en enfermería, en otra cosa, pero él llegó y consiguió trabajo sin problema en esa época, ¿no? Bueno, ni tan rápido, porque Italia, esa es otra cosa, ¿no? Uno como mexicano, como latinoamericano, la palabra crisis como que es algo que vives día a día y está normalizado, te asusta una crisis. ¿Cómo? Desde que nacimos, o sea, no hemos vivido crisis, al menos en México. ¿En qué año fue? Cuando salió Salinas de Gortari, tuvo una crisis 94. 94 exactamente, que fue como la que más me acuerdo, que sí hubo gente que posiblemente perdió la casa o el auto, pero no fue tan terrible, o al menos yo estaba muy pequeña, ¿no? Argentina recientemente ha vivido, sigue crisis terribles, pero es decir, a un latinoamericano, si le dices está en crisis, tú sabes que vas a conseguir trabajo, hacer algún trabajillo, o sea, no te vas a morir de hambre de alguna manera, ¿no? Ya lo vivimos así. Y cuando me decían es que Italia está en crisis, yo veía los índices económicos, ¿no? Que serían mucho más altos que los de México, y dije, si eso es crisis, yo no le veo la crisis. Pero efectivamente cuando llegué acá, en el caso de mi marido que llegó a buscar trabajo, ahí es donde me di cuenta que había crisis, ¿no? Una serie de muchos parámetros entre idioma, racismo, revalidación de formación académica en su parte, que era sector salud, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo sí me vine, como tú bien dices, tienes toda la razón, o sea, sí hubo un análisis de ver en dónde nos íbamos a ir, en dónde estaban las principales industrias a las cuales podía yo servir, y fue aquí o Inglaterra. Ya había vivido unos meses en Londres y dije, ahora con familia no me parece el entorno ideal, ¿no? Italia sí, en ese sentido sigue siendo latino, obviamente, ¿no? Claro. El concepto de familia, el concepto de comer juntos, o sea, aquí se vive y eso me gusta, en contraste con una cultura como la inglesa, ¿no? Que también la había vivido un periodo de tiempo y pues no lo veía. Entonces sí, fue así que fue una cuestión de negocios principalmente, pero también estructura ya familiar, que dije, no, Italia será lo mejor. Fíjate que a mí se me hizo muy curioso cuando estaba viendo tu canal y encontré por ahí en algunos resquicios de tu contenido que justamente estabas en Milán, y a mí se me hizo, normalmente tú dices, a ver, el vínculo natural para exportaciones pues es Estados Unidos, ¿no? Ese es como que lo primero que se le viene a la mente a todo mundo, porque no tiene que meterse con barcos, ¿no? O sea, es básicamente vámonos a la frontera. Luego está el vínculo del idioma, ¿no? O sea, la siguiente barrera. Entonces dices, bueno, si voy a exportar a Europa, pues empiezo por España, y le entro por España. Pero el tema de Italia, ¿cómo es en cuestión de restricciones? O sea, se me hace tan curioso, digo, tú analizaste, por supuesto, el tema de mercado, pero para una nueva empresa, digamos, un chico, una chica que están viendo, oye, me interesa exportar a Europa, vi que hiciste una diferencia en uno de tus videos que me pareció fenomenal, que dices, o exportas o vendes, porque son dos cosas completamente distintas. Claro. El proceso, para que veas que me eché tu contenido. Entonces, ¿cómo ves que esto puede impactar, ¿no? ¿Cuál crees que sea la diferencia fundamental? Excelente, Poncho, y es que eso es verdad. O sea, a mí me contactan empresas mexicanas y me dicen, es que yo ya exporto a Estados Unidos. Y yo les digo, ¿quiénes son tus clientes finales? ¿En dónde están tus productos? No, bueno, es que tengo un broker, o sea, un intermediario que me compra todo puesto en México. Es decir, un término de venta que en términos de logística es export, es decir, el mexicano recibe el dinero al 100% cuando está su mercancía puesta en su almacén en México feliz y contento, y es el estadounidense el que gestiona desde el terrestre de México hasta el paso de la aduana, en este caso para Estados Unidos. Entonces no estás exportando, estás vendiéndole a un broker, a un intermediario en el extranjero. Y justamente el hecho de aprender un paso más en ese eslabón de lo que es el comercio internacional, un eslabón es el producto, pero otro de los que da valor, y más cuando hablamos, como bien decías, en un trayecto marítimo, es gestiona tu logística, entrégalo allá.
si puedes, libéralo allá, o sea, genera empresas que te ayuden a generar más valor y no solamente enfocarnos en el producto que entrego en mi ciudad. O sea, el intermediario en otros países prácticamente tiene un margen por gestionar esa logística y ese riesgo, ¿no? Y ese financiamiento, porque como tú bien dices, un terrestre a Estados Unidos, según la ciudad donde estés en México, pues te llevará 1 o 2 días. Un marítimo de México a Italia, en este caso, te puede llevar, digo, siempre te dan tiempos de 24 días, no es cierto. O sea, no es cierto, ¿no? Pero bueno, o sea, ponle que te echas tranquilo un mes, ¿no? De acá que te lo liberan y todo. Y es obviamente financiamiento y es riesgo. Entonces, pero es simplemente una habilidad, o sea, es una persona capacitada que contratas en tu empresa para que te haga la logística, generas una cadena de valor que ya está de tu parte y esa utilidad está de tu parte. Y la siguiente parte, obviamente, es hacer un pasito más. Y esto solo lo digo en los talleres, pero no solo piensas en exportar, realmente piensa en importar. Y esto me lo dijo un amigo mexicano en Estados Unidos que también se dedica a los negocios. Es decir, abre una empresa en ese país, en el extranjero. Y entonces haz toda la cadena tú. Yo soy la empresa que produce, yo soy la que me vende a mí misma, sede en España, en Holanda, en Alemania. Lo mismo que hacen los grandes corporativos, ¿no? Zara no produce en España, por favor. Claro que no, ni ninguna empresa, ¿no? Entonces, ni Apple produce en Estados Unidos. Simplemente claro, se producen acá, se exportan y es entre ellos, ¿no? Fíjate que este tema se oye más complejo de lo que realmente lo haces ver, ¿no? O sea, que a final de cuentas es algo que manejas del día a día. Pero para quienes están arrancando, para quienes tienen digamos que un esbozo, yo te puedo decir que mi empresa cuando nació en una servilleta. Dije, bueno, ¿cómo vamos a poder solucionar este tema de emprendedurismo en México y canalizarlo hacia un vínculo más sencillo? ¿Cómo apoyas tú desde la creación del tema de, mira, aquí tienes que avalarte con una empresa en Italia, tienes que crearla, estas son las figuras, o búscate una empresa más o menos grande que pueda absorber el tema del shipping, o tú a través de tu organización y tu asociación vas acompañando a la empresa y le vas diciendo poco a poquito qué requiere? ¿Cómo está? Si tú me quisieras dar como el ABC del tema de hacer negocios con Italia, ¿cómo empezaríamos? Yo atiendo 2 sectores. Uno es el mayorista, que es el B2B, que es el empresarial, y otro es el minorista, que son mis migrantes emprendedores, ¿no? Entonces, obviamente, la capacitación para empresas latinoamericanas que tengo para exportar acá ya es mucho más técnica, porque el hecho de que ya seas emprendedor, de que ya vendas tu producto en tu mercado local, ya vas adelantado, obviamente, y simplemente te voy a enseñar a vender en otro contexto, ¿no? A gestionar tu logística, a tener una imagen que vaya acorde con el nuevo mercado. Este es uno de los principales errores, porque los mexicanos, los colombianos, los peruanos, etcétera, que tenemos culturas, por así decirlo, coloridas, diferentes en cuestión visual, quieren mantener la misma imagen para llegar acá, y realmente aquí buscan otras cosas, consideran atractivas otras cosas, al menos en campo visual, y una serie de demás cosas, ¿no? Entonces, en cuestión de empresarial, ahí doy capacitaciones para exportación. Con los migrantes emprendedores, ahí gestiono talleres. De hecho, acabo de abrir un taller que se llama Emprende Hoy, en donde la metodología que yo ya llevo con ellos es la de Lean Startup, que si son emprendedores, si son industriales, sobre todo aquellos en el sector automotriz, sabrán, bueno, es una metodología que nace en 2008 en Estados Unidos, que prácticamente consiste en primero lanzar la idea. O sea, consíguete un cliente, porque todos tenemos ideas maravillosas, increíbles, y sí, pensamos que cuando traigamos 7 contenedores, no sé, 7 pallets, ya lo voy a vender. No, vende uno y ya después te traes 7 pallets, pero vende uno primero. Entonces yo, más bien mi metodología consiste en voltear las cosas, ¿no? Todo el mundo piensa que primero tiene que tener aquí el almacén, sus 3 contenedores almacenados. No, mi rey, vende uno primero. Eso lo veo con mis chicos migrantes. Y obviamente eso hace que sea mucho más rápido, mucho más barato. O sea, ya hablo de proyectos a 0 inversión para validar la idea. Y ya una vez que validaste la idea, incluso captas tu primer cliente, porque he tenido casos extraordinarios de chicas
que en 7 días, después de la primera mentoría personalizada con esta metodología, en 7 días hicieron su proyecto una realidad. Hasta yo me sorprendí. Oye, pero seguramente te encuentras con cuestiones súper locas, ¿no? De personas que quieren exportar algún tipo de locura. ¿Cuál en tu experiencia ha sido de lo más fuera de la caja que has visto? Estos chicos o estas chicas traen una cosa completamente innovadora. ¿Ya te ha tocado o todavía digamos que es más tradicional el tema del comercio contigo? Algo totalmente innovador, ¿no? Y qué bueno que lo dices, sino todo lo contrario. La mayoría de los migrantes emprendedores, y por eso yo lo digo así tan tranquila, me especializo en proyectos de migrantes emprendedores, porque yo misma soy una migrante y vivo todavía en primera línea lo que es ser una migrante y emprender en un país de la Comunidad Europea. La mayoría de nosotros tenemos proyectos, y en todo el mundo, porque he tenido clientes en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en varios países de la Comunidad Europea, y me empecé a detectar simplemente estos patrones, ¿no? Que yo pensé que nada más me pasaron a mí en su momento. No, son patrones que tenemos. La mayoría queremos traer productos de alimentos de nuestro país, artesanía de nuestro país o textiles de nuestro país. ¿Sí? Es como lo primero que se viene a la mente. Lo primero, ¿por qué? Porque pensamos en nosotros y es lo más normal, ¿no? Cuando yo llegué a vivir a Italia hace 9 años, yo dije, ay, no hay tortillas, qué horror, pues pongo a abrir tortillas, ¿no? O sea, pongo a hacer un negocio de tortillas, y así es como empezaron la primera empresa de tortillas mexicanas en España, que es donde está la migración mexicana más grande en Europa, en España. Claro. Y así, y a través de estos proyectos de que, ay, es que yo quiero mis clientas peruanas, colombianas, ay, es que yo quiero mi comida típica, pues así es como han nacido proyectos de emprendimiento, pero no solamente con nosotros. Obviamente para entender al migrante latinoamericano que soy yo, también investigué corrientes de otros migrantes y entiendo así, y caí en el país perfecto, los italianos. La comida italiana a nivel mundial es la más vendida en todo el mundo, es la más conocida. Todo el mundo conoce, en todos lados, desde China hasta Kenia, hay pizza y hay espagueti, fin de la historia, productos italianos. Claro. Y todo esto sale porque los italianos también, en sus migraciones internacionales, el italiano es muy nacionalista con su comida, y hoy en día, imagínate, 100 años atrás, 150 las migraciones, ellos querían su aceite de oliva, ellos querían sus quesos, ellos querían su pizza. Y es así que tú vas a Nueva York y está el barrio italiano, vas a Australia y hay un barrio italiano, Argentina hay un barrio italiano, en todos lados hay barrios italianos, sí hay italianos. Y a través de la migración se fomenta el comercio internacional. Es muy interesante lo que puede pasar a través de nosotros, y lo que está pasando con los latinoamericanos, que es en donde realmente me motiva y es mi misión trabajar en eso, es aprovechemos las oportunidades nosotros. Porque las oportunidades de los productos mexicanos lo están agarrando los estadounidenses o los alemanes o los franceses. ¿Por qué no lo hacemos? No podemos realmente gestionar la logística. O sea, simplemente lo que decía hace rato, ¿no? Dar una cadena extra de valor, gestionar la logística, buscar clientes en ese país, en el extranjero. No lo puedo hacer. Claro que sí lo podemos hacer, pero en muchos casos no saben, y es ahí en donde yo entro con las empresas que sí quieren, pero no saben. Los ayudo, los capacito, pero 2, que es lo más importante en Latinoamérica, no quieren invertir. Quieren invertir. Entonces ellos prefieren tener esquemas todavía a exports, como decía, te entrego aquí en mi almacén en México, me pagas, no tengo problema, el margen grande te lo llevas tú. Entonces es simplemente queremos algo más seguro, más rápido, ¿no? Sí, y fíjate que echándome un clavado a un estudio del MIT que sacó justamente en el año 2018, analizando cuáles eran los países, digamos que más entrones al tema de emprendedurismo, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención que está, por ejemplo, Indonesia en el primer lugar de avanzada, es decir, un país asiático. Bueno, me hace todo el sentido entre asiático y en Oceanía. O sea, es impresionante el vínculo que tiene Indonesia y que tienen Tailandia y que tienen todos estos países asiáticos. Pero
En tercer lugar estaba México como encabezando el tema de Latinoamérica, ni siquiera Brasil, o sea, que tú pudieras pensar como un potencial generador de emprendedurismo. Y esto tiene que ver con algo que mencionaste al principio. México nace con la crisis. Cuando nace un mexicano, ya nace endeudado, ya nacemos con un historial de que, bueno, tienes que remarle en contra. Y eso te obliga. ¿Tú crees que esta sea una condición necesaria? O sea, la adversidad forje más a un emprendedor que a alguien que diga, bueno, nací en cuna de oro, no tuve ningún problema. Digo, así decimos aquí en México y seguramente en Latinoamérica, pero ¿qué tanto crees que importe o realmente no va por ahí el tema? Absolutamente, está totalmente relacionado, ¿no? La inestabilidad con el emprendimiento, absolutamente. Es muy interesante lo que acabas de comentar, porque también el mexicano y el latinoamericano sabe reaccionar rápido, es flexible, mientras un europeo, la flexibilidad es que no le va bien. O sea, un alemán quiere saber perfectamente hora, día y segundos en el que le vas a hacer la llamada, le vas a entregar la cotización y le va a llegar su mercancía. Si te tardaste dos minutos, ya no eres confiable y no te va a comprar. Y eso es algo que con mis clientes lo trabajo mucho. Puntualidad e incluso llegar antes, no llegar ahí en el momento. Mientras el mexicano es más, tú puedes conseguir proveedores en base a me entregas ahorita. O sea, para un mexicano es totalmente normal tener el producto que quiera las 24 horas. Como el ejemplo de los Oxxos. En Italia no existen los Oxxos. El mexicano está acostumbrado a tener productos 24 horas por si pasa cualquier cosa. En Europa, los domingos, los supermercados están cerrados. Claro. Están cerrados. Y entonces eso hace que el europeo no tiene por si llega mi mamá el domingo y no tengo refresco. No. Si llega su mamá domingos porque le avisó hace 3 semanas, tiene la comida pensada, porque si llega el domingo no hay supermercado y no puedo tener nada. Entonces trabaja mucho con previsión, con tener todo muy certero, controlado. Sí. Y entonces el hecho de que seamos tan contrastantes hace que también seamos fáciles de hacer las cosas. O sea, no nos asusta ponernos a algo, ¿no? A vender en negro cosas para iniciar, ¿no? O sea, me pongo a hacer tortas y vendo entre mis amigas, ¿no? Pasteles, ¿no? Aquí ya el hecho de que digas voy a vender comida entre mis amigas es que ya te pones mal. O sea, ya te pones mal, porque si te agarran finanzas, si te agarran salubridad, es que ya es un multononón, ¿no? Entonces todo aquí es tener muy claro los pasos y tener anticipación para hacer las cosas. Se ve incluso en las expos internacionales. Aquí las expos internacionales, no sé, si te vas a exponer a una expo en Alemania, de las más grandes, la que quieras, los espacios están cerrados desde 1 o 2 años de anticipación, y no es broma, 2 años de anticipación. Tú dile a un mexicano que te pague un espacio en una expo alemana 2 años antes, no lo hace. Ya lo estará como viendo 6 meses antes. Pero 2 años ya se le hace como que mucho, ¿no? No sabemos dónde vamos a estar mañana, voy a saber qué voy a estar haciendo en 2 años. El alemán sí, el europeo sí. Irma, vamos a ponerle un poquito de sal a esta parrilla porque hay que irle metiendo saborcito. Ya estamos cerrando esta entrevista, que amablemente te tengo que agradecer tu disposición y sobre todo la rapidez con la que me respondiste ahí el mensajito, y a través de eso es que podemos nosotros vincularnos. Hoy es tan sencillo. Antes, imagínate poder hacer un enlace Italia-México con el resto del mundo. Bueno, obedecía a una complicación extrema, pero te quiero presentar a un invitado sorpresa que siempre nos pone la salecita aquí en la parrilla. Pero primero dime, ¿tú comes carne? Sí, poca, pero sí. ¿Cuál sería el corte más jugoso o el que más te gusta para poder tirar a una parrilla? El asado argentino, que no sé, allá les dicen milanesa, es asado uruguayo, porque mi marido me va a matar. Mi marido es uruguayo, entonces el asado que él me hace, el corte que él me hace, yo no puedo decir asado argentino, y ellos le dicen milanesa, ¿no? Pero no es milanesa mexicana. Un fuerte abrazo a toda la comunidad uruguaya, por supuesto a la comunidad argentina. Tú sabes que a Delta Radio, que somos, digamos, que el equipo que conformamos,
varios programas que salimos a través de Facebook y en diferentes redes. Pegamos en diferentes partes de América Latina, y justamente en Argentina es un lugar donde nos siguen mucho acá en la parrilla. Entonces, pues bueno, no se ofendan mis queridos parrilleros argentinos, que la comunidad uruguaya por supuesto que tiene su corazoncito. Y mira, te voy a presentar a quien le va a poner sazón, porque viene una preguntilla ahí medio... Ya tú me dirás, así que vamos a darle paso, igual y lo conoces. Ve nomás. Ah, ¿qué tal, Aquí tenemos a Salvae poniéndole el sazón a tu carnita, a tu asado directamente. Y a ver, ¿por qué le pone la sal? El tema de corrupción. A mí ese es uno de los temas, digamos que más fuertes, por lo que en México tal vez se deja de emprender, por lo que muchos negocios cierran, por la tramitología, por el derecho de piso, por no tener un control del crimen. ¿Cómo está la cosa en Italia? Porque por ahí te llegan rumores, la realidad es que no conocemos tanto el país, y por ahí hay rumores de que en Italia también hay mucha corrupción. El italiano tal vez tenga o no palabra, o te puede llegar a transar. ¿Cómo o sea, esto es real o definitivamente ellos sí viven en otro nivel? Es muy interesante tu pregunta, Poncho, súper interesante, y voy a destacar un punto importante. Italia del Norte, que es donde yo estoy, donde está Milán, es muy diferente a Italia del Sur. O sea, Italia del Sur es Sicilia, es donde estaba el padrino, o sea, donde nace la mafia, ¿no? Es en el sur, ¿no? El norte, yo agarro mi auto y en 45 minutos llego a Suiza. Entonces yo de alguna manera le digo de aquí que aquí se creen los suizos, ¿no? Porque realmente son muy puntuales, respetan mucho la palabra, son serios, son puntuales, características que corresponden más a una cultura anglosajona, por así decirlo, ¿no? O sea, del norte, y también del norte de Europa. Mientras que en el sur es todo lo contrario. Entonces, dentro del mismo país existen dos Italias abismalmente diferentes. Pasa lo mismo en México, También la gente de Ciudad de México es diferente, solo que no es de norte a sur. La gente de Ciudad de México en específico es diferente a la gente de Oaxaca, de Chiapas, de Yucatán, es diferente. Aquí la economía, también como en México, el sur de México obviamente tiene condiciones económicas muy inferiores respecto al norte o centro, ¿no? Entonces, respecto a lo que dices de inseguridad, ¿cómo dijiste la palabra? Perdón, se me olvidó. El tema de corrupción, de la complicación. Corrupción, perdón, gracias. Mira, ya se me había olvidado esa palabra. En el norte Fíjate, no se ve. Interesante, parrilleros. Pongan atención. 9 años. Es algo que no vivo. No, efectivamente es algo que no lo vivo aquí en Italia. De hecho, si yo le digo a un policía que me quiere multar, que le voy a dar dinero, me mete otra multa. O sea, es un delito, me explico. O sea, es algo muy serio que yo trate de sobornar a alguien. Entonces, en los niveles bajos, medios, hablar de corrupción no existe. Obviamente en los niveles altos políticos en Italia sí hay, o sea, en cuestiones muy grandes hay mucho de cuello blanco que le dicen, es decir, claro, sí. Pero el sistema italiano lo que tiene, que es súper interesante, es un sistema fiscal. Y también por ejemplo, aquí no se hacen censos. En México la gente va y te toca y te pregunta cuánta gente, y tú le puedes decir que viven 0 y realmente tienes 20 personas en la casa, ¿no? O sea, se pierde lo que tú dices. Aquí no existe el censo. Aquí, cuando llegas a vivir una casa, tienes que ir al comune, registras las personas que viven en tu casa, la policía viene a confirmar quién vive. Entonces, en el momento que tus datos están en el sistema italiano, sea de salud y fiscal, sabe dónde vives, qué enfermedades has tenido, cuánto ganas al año, saben todo de ti. O sea, realmente se detectan las personas que están haciendo cosas que no van. Obviamente, estos ladrones de cuello blanco tienen ciertos mecanismos que les sirven para operar en esos niveles, ¿no? Por eso la gente que tiene dinero aquí, o este tipo de personas, su dinero está en otros países, no está aquí, porque aquí es fiscalizable. Entonces, ¿no has tenido en estos 9 años una experiencia real de un tema de corrupción allá? ¿Sabes que sí? ¿Pero sabes con quién?
con mexicanos. Sí, 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 y para mí fue algo sumamente detestable porque hay gente que aunque se venga a vivir acá, mexicanos o latinos, siguen pensando que aquí se opera igual que en México y no, eso yo lo puedo denunciar. ¿Me explico? Aquí. Entonces, aquí no, nunca me ha tocado, jamás en mi vida. Te verías muy mal. Es que mira, te voy a exponer experiencias reales que me han tocado a mí. Cuando llegué a abrir la empresa, yo llegué hace 9 años, literalmente desde que me bajé del avión, abrí una empresa, que era esta filial de la empresa mexicana que importaba cosas de China, ¿no? Entonces me bajé del avión, literalmente investigué contadores, notarios, etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo que fui a preguntarle a 4 bufetes de contadores para ver cuál me convenía, atender sistema fiscal, pues todo lo que conlleva abrir una empresa de ser un país en el extranjero. Y en los 4, en el primero, yo llegué y pregunté algo que en México es normal. ¿Qué modelo de empresa o cómo puedo hacer? ¿Qué tipo de empresa me conviene más para pagar menos impuestos? Sí. Pero es que en México es normal preguntar, o sea, no, si no lo dices tú, el contador te lo va a decir. Mira, que este tipo de empresa te conviene más para que pagues menos impuestos, ¿no? Eso pensamos en México que es un buen contador, ¿no? Cuando yo hice esa pregunta, mira, casi me sacan del lugar. O sea, te lo digo en serio, me dice, ¿cómo cree que va a abrir una empresa aquí sin pagar impuestos? En este país se pagan impuestos. Y yo me quedé así como, pues yo te los voy a pagar, pero tiene que haber mecanismos fiscales que me ayuden para no tener una tasación tan alta. Italia es de los países que tienen las tasas más altas en todo el continente. ¿Cuánto tienes de allá de IVA? ¿O el impuesto? El IVA 22. 22. Bien, parrilleros. Ahí está. Ustedes ya saben que nos ven en toda América Latina, pero en México es el 16% y hicimos una verdadera chillona. El problema es que no se ven reflejados los impuestos y este tema de corrupción, yo creo que hoy, aunque sea el 22%, digo, no sé si lo pagues con gusto, pero sabes que va a llegar a buen puerto, ¿no? Absolutamente. O sea, en esta cuestión de la pandemia, yo me sentí afortunada de estar aquí. No hubo problemas de hospitales, toda la gente fue atendida, no era si tenías o no dinero, la gente no tiene seguros médicos, la mayoría, a diferencia de México. Si no tienes un seguro médico y aparte tienes dinero para entrar al hospital en este escenario de la pandemia, te morías. Aquí no importa eso. Hoy en México, ayer, 743 defunciones en un solo día, la segunda más alta desde que retomamos el tema de esta cuarta ola apenas aquí en México. Híjole, yo sé que tú no le entras a temas políticos, ¿no? Ni te voy a obligar a hacerlo, pero hay una diferencia. A mí me gustarían 2 preguntas para poder cerrar, porque ya estamos sobre el tiempo, mi querida Irma. 2 preguntas bien contundentes. Una, ¿qué hace el gobierno mexicano hoy en Italia para poder impulsar este comercio? Porque yo sé que cerraron las oficinas de ProMéxico, porque cerraron este vínculo que había con las, digamos que la parte de ferias, cancelan el fondo mixto acá en cuestión de turismo, sobre todo para ver qué posibilidades hay de hacer negocios con el extranjero. ¿Qué está haciendo realmente el gobierno mexicano? Si es que está haciendo algo, si lo hace bien, si lo hace mal, una. Y 2, en el tema, y qué bueno que tocaste el tema de pandemia, no sé si has estado al tanto de cómo se ha manejado este tema aquí en México, pero aquí en México es verdaderamente detestable la forma en que se ha manejado la pandemia. Más de 400,000 pues personas difuntas oficiales y más toda la cifra que no se conoce. ¿Cómo es un poquito el caso en Italia? ¿Realmente tiene esa excusa aquí el presidente de decir, bueno, pero en otros países está peor, pero en otros países está mal, pero es que en el resto del mundo también hay crisis? ¿Realmente lo manejó bien Italia? Estas 2 preguntas para poder irnos en paz, mi querida Irma. Pues vaya que le echaste sal a la carne, alcohol al fuego, porque te voy a decir un punto muy interesante respecto a la pandemia. Más allá del concepto que todos tengamos de cómo se ha manejado en México, hay una parte de la población, al menos en Italia,
también en muchos otros países que se consideran, que leen mucho, por así decirlo, países europeos, Alemania, Italia, Francia, España, en los que se puede contemplar a México como realmente el paraíso. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está en contra de de este gran hermano que se está volviendo la pandemia, ¿no? El gobierno instrumentalizando la pandemia. Para salir en Italia tienes que tener tu celular siempre en la mano, con tu Green Pass, ¿no? Válido. Y prácticamente eso ha hecho que el gobierno y la gente se sientan con derecho y justificadamente de juzgar a alguien que decide no vacunarse o salir o querer salir. Las únicas opciones como paraíso para esta gente, que créemelo, hay bastante y no es gente ignorante, hay de todos, como en todas las religiones, como en todas las, lo que quieras, hay de todo, pero yo he conocido gente bastante inteligente que está en este lado, que dice, no tiene lo que prima en las constituciones de casi todos los países es la libertad del ser humano. Y ahora esta cuestión de la pandemia ha hecho que, como yo decía anteriormente, cada persona que vive en Italia, con su número de identificación fiscal, el gobierno sabe cuánto ganas y de qué te enfermas. Ahora ya saben si te vacunas, si no te vacunas, y si no te vacunas te corren del trabajo. Entonces, la gente está optando por decir, no tienes por qué controlar mi vida y mis decisiones personales. No se está primando la libertad del ser humano. Y México es lo contrario, absolutamente. Entonces, habrá personas que a ver, yo dentro de la pandemia, gracias a mi trabajo, fui bastante a México. Y para mí pero aquí no salía para nada. Como vivo en un pueblo pequeño, también esa es mi realidad. Si yo salía, cuando fueron las épocas más fuertes del COVID, si yo salía de mi pueblo, la policía me paraba y me decía que a qué salía. Y si no salía al supermercado, que era lo único permitido, me podían dar multa de 450 euros. Entonces, pero ese es mi pueblo. Mis amigas en Milán me decían, no, es que yo sí salí. No se iban al bar, ni al café, ni nada. Pero sí podían salir. En mi pueblo, no. Entonces, yo de mi pueblo me iba a Guadalajara a trabajar y ver que todas las calles y todas las plazas estaban llenas como si nada. Yo también decía, qué impresión, pero ahí es donde realmente me cuestiono que las personas podemos pensar, tenemos criterio, realmente necesitamos que alguien nos diga qué tenemos que hacer, no somos capaces de investigar. Es que hoy en día todo está en internet, todo está en internet. Investiguemos fuentes fiables, no el comentario, ni siquiera mi comentario es válido, esa es mi opinión. Investiguen fuentes viables de personas capacitadas e investiguemos los dos puntos de vista, los dos, tesis y antítesis, y llegar a una conclusión propia, ¿no? Yo creo que sí es momento absolutamente de comenzar a pensar, ¿no? Y analizar, y no hacer reflexiones tal vez tan profundas, pero sí entender si está bien, si está mal, si respeto a los demás, ¿no? Si sirve para mejorar mi pedacito de mundo en el que estoy ahora, ¿no? Uh-huh. Y no darle la culpa a alguien en el exterior. Soy yo la que pienso, soy yo la que decido, y por más que tú me digas no salgas, si yo quiero voy a salir. Y por más que me digas salte, si yo quiero, no salgo. Fin. Nadie tendría por qué juzgar mis decisiones. Eso es lo que yo juzgo. Es un tema de libertades, ¿no? 100%. Y creo que sí, el tema de la regulación excesiva, este tema, he tenido muchas, digamos que intercambios con amigos que no están de acuerdo con el tema de que te pidan el certificado de vacunación para poder hacer X o Y situaciones. Y hemos tenido buenas discusiones. Aquí el punto que tendríamos que ver, por ejemplo, en Italia, estaba revisando los números de muertes por coronavirus. Al menos al día de hoy están teniendo 350, 360 muertes por día en temas de COVID. Por supuesto que es un país que tiene mucho menos población
que México en cuestión de proporciones, y que fue uno de los países más azotados porque tuvieron que ser los pioneros en arrancarle o entrarle aquí al tema, ¿no? Pero bien interesante tu punto de vista. Créeme que aquí escuchamos y tenemos pues apertura a poder discutir justamente cómo se está viviendo en otro lado el tema de pandemia, pero el tema del apoyo al comercio, ¿cómo está realmente en Italia? Apoyo al comercio por parte del gobierno mexicano. Es decir, o sea, por algo existen personas como tú, por algo creaste no sé cómo llamarle, por esta cámara o este consorcio de apoyo hacia los migrantes, ¿no? Porque viste que hay algo que no está sucediendo. Exacto. Efectivamente, creo que la respuesta la diste tú, y también es entender lo que tiene que hacer cada parte. O sea, al gobierno le compete solamente gestionar estos inicios para posibles facilitaciones de intercambio comercial bilateral, en este caso acuerdos comerciales de comercio, ¿no? México ya los tiene. México es el país con más tratados internacionales en todo el mundo, y es claro. Entonces la iniciativa privada la que no ha actuado. De verdad, el país con más tratados internacionales en todo el mundo, y nuestras exportaciones dependen al 80% de un solo país. Entonces, ¿quién no está actuando? ¿Quién? De nueva cuenta, yo ya no, como mexicana, yo no tengo cara para darle la culpa a alguien. Soy yo. Yo tengo clientes, como lo decía hace rato, que no quieren invertir en una capacitación adecuada o una consultoría adecuada, y hacen cualquier cosa mal hecha que terminan por cerrarles las puertas aquí en Italia y en el resto de Europa. Yo tengo citas, a ver, es que es de verdad. Una vez tuve la oportunidad de visitar a la empresa importadora más grande de aguacate aquí en toda Italia, porque una empresa mexicana me había dicho que tuviera este contacto, ¿no? Ahí voy yo con mi linda carita, vendiendo los super aguacates Hass mexicanos. Obviamente tienen calidad, son conocidos a nivel mundial. Ya partía con una ventaja competitiva, ¿no? Cuando llego a la entrevista, me dicen, bueno, todo muy bien, simplemente necesitamos hacer una serie de pasos con la empresa mexicana, porque la verdad, ya hemos tenido experiencias previas con mexicanos, y las 3 veces que hemos hablado con 3 empresas grandes mexicanas muy grandes, nos han quedado 3 veces. Tú, porque eres diferente. Yo me quedé, pero callada, ¿no? Y me dijeron, la verdad es que en aguacate Hass, el peruano es mucho más rápido, sabe gestionar exportaciones hasta acá, su control de calidad es muy buena, y el mexicano 3 veces nos ha fallado. ¿Por qué a ti sí? Mira, yo callada. ¿Y qué pasó con la empresa mexicana? Cuando me dijeron cuando la empresa italiana me dijo, sí quiero, me interesa, la mexicana, ¿sabes qué me dijo? ¿Sabes qué? Ya comprometí toda mi venta para Estados Unidos, ahora no. Dios mío. Entonces, no es gobierno. No. Los tratados están abiertos. México tiene tratado internacional con Europa ya no, la acaban de revalidar, pero ya tenía años activo. No lo usan, no lo usamos. Hay oportunidades grandísimas, y el único que lo está usando es el europeo. No es comercio internacional, es explotación unilateral, pero no es porque ellos quieran, es que el mexicano no lo hace. No lo hace. Yo me les acerco y les digo, oye, te ayudo a exportar, oye, mira, hay oportunidades, te capacito, te enseño y te ayudo a gestionar la logística. No, diles que mejor consígueme un cliente y yo se los vendo aquí a Exports. Claro. Otra vez, perpetuando el mismo modelo en donde no ganamos dinero, no hay mayor margen. Es más, Latinoamérica se jacta, México, otros países, Perú, Ecuador, Brasil se jactan, Argentina, de que exportamos alimentos agro, de que somos los que más exportamos X, los que más exportamos aguacate, los que más exportamos lo que quieras. Agro, te levantas del sector que no tiene utilidades, si lo transformas un poco y le das valor agregado, siempre el sector alimenticio, porque es lo que ya tenemos. Yo no te estoy hablando de hacer naves espaciales, ni de tecnología ni innovación. El alimento que ya tenemos, procésalo. Por favor, hazle un proceso y genera margen sobre eso.
Otro margen extra que te puedes tener, la logística. Gestiona la logística y ten margen sobre eso. Cada cadena del proceso de exportación tiene un margen que el mexicano no se lo lleva, ni el latinoamericano en general, ¿eh? Son los extranjeros, pero no es porque ellos quieran a veces, es porque nosotros no lo hacemos. Claro. En uno de mis videos ponía el ejemplo de que la comida más vendida, aunque mis amigos peruanos se enojan, pero las estadísticas, los números así lo dicen, o sea, son datos cuantitativos, no opiniones. La comida latinoamericana más vendida es la mexicana. Si quieren Tex-Mex, pero también la mexicana. Y por ejemplo, aquí en Europa, el supermercado más grande en toda Europa es un supermercado alemán que se llama Lidl y tiene las semanas de las gastronomías por diferentes países. Existe la semana mexicana y obviamente todo es Tex-Mex y no tiene nada que ver con México, o sea, no tiene nada que ver, ni siquiera tiene que ver con Tex-Mex, es una mezcla que es su interpretación de la comida mexicana. Claro. Si tiene chile y frijoles es mexicano, aunque no tenga nada que ver, ¿no? Entonces, ellos venden chile jalapeño. Y yo cuando vi el chile jalapeño dije, qué increíble, chile jalapeño mexicano aquí en este supermercado, o sea, buenísimo, ¿no? Pues viene de Turquía ese chile jalapeño. Wow. No hay ninguna empresa mexicana que pueda vender chile jalapeño mexicano en Europa. Es que de verdad no hay. Es que de verdad. Entonces, claro que lo hay, pero no quieren invertir en desarrollo de cartera de clientes, en posiblemente ya abrir una importadora. No. Ellos quieren exportar a Estados Unidos. Yo conozco aquí en México a un productor de chile habanero bien importante. El tema es que el mercado nacional también es enorme, ¿no? En cuestión del consumo de chile habanero y apenas le da para cubrir la demanda nacional, pero ese ya es otro tema. Mi querida Irma, muchas gracias por estar aquí en La Parrilla. Espero que hayas disfrutado este momento matutino para nosotros, ya tarde para ti. Y bueno, muchas gracias por la flexibilidad. Y esta es la pregunta obligada de todos nuestros invitados aquí en La Parrilla. ¿Con qué te quedas de esta charla? Que cada día más yo valoro las pláticas inteligentes. De verdad, gracias por darme una plática inteligente. Este es el tipo de contenido que consumo, o sea, algo que me pueda sumar. Y gracias por este espacio, gracias por darme una plática inteligente. Es un bien muy escaso últimamente, así que muchas gracias por la invitación, Poncho. Al contrario, pues ella fue nuestra queridísima Irma de Emigrar y Emprender. Aquí les dejamos sus datos para que puedan seguirla, por favor, en todas sus redes. Ella es Irma Rodríguez y te pueden encontrar como Emigrar y Emprender, ¿verdad? Así tal cual. En todas las redes sociales, Emigrar. Yo les recomiendo que me sigan en YouTube, que es donde tengo contenido como más específico. Y listo, siempre está mi fotito ahí de icono. Bueno, pues mi querida Irma, muchas gracias y te dejamos porque sabemos que tienes ya ahorita una reunión importante por allá y pues nosotros seguimos aquí en La Parrilla. Muchas gracias, Irma. Gracias, Poncho, hasta luego. Hasta luego.